Un saludo para todos los asistentes a este panel. Mi nombre es Adriana Campos Umbarila, soy profesora e investigadora del Instituto Cario Cuervo. Es un placer para mí estar en este coloquio internacional de culturas originarias. He titulado mi charla Corporalidades del autor indígena y del sujeto que escribe, desmontajes y montajes de las garantías de autenticidad indígena. Y me centro en dos escritores guayú colombianos que son Esther Cilia Simán Capuchaina y Vito Apshana, un personaje autor ficticio creado por Miguel Ángel López Hernández. Entonces, soy consciente de que mi título tal vez es un poco críptico y oscuro y por eso quisiera clarificarlo mediante la siguiente pregunta. ¿Por qué estudiar la relación entre autoría indígena y cuerpo? Pienso que la mejor forma de responder esta pregunta es a partir de un planteamiento que hace el escritor mapuche de Chile, Jaime Huenún. Jaime Huenún nos planteaba en un conversatorio hace algunos años: todos los poetas, y sobre todo los poetas indígenas, se plantean cómo somos considerados poetas y no etnopoetas. Al instalarnos también como poetas de origen indígena, estamos generando una especie de ruptura, aunque sea muy lenta. Y es en esta pregunta de Wenun en la que pienso que sirve de eje para mi charla. ¿Por qué? Porque yo me pregunto por ese cómo los escritores indígenas emplean una serie de estrategias y mecanismos para desmarcarse del estereotipo de lo indígena y validarse como productores de arte. Esto es validarse como autores, es decir, como creadores de tanto de obras literarias como de esta instancia que es de esta instancia también literaria que es la autoría, que está al servicio de esa obra, le presta una coherencia, construye una producción, una proyección pública que va a ampararla y además construye una serie de recursos y de producciones textuales, de declaraciones, de emblemas identitarios, de emblemas de autoría y de una serie de textos como la biografía y demás, fotografías y demás, que vienen a amparar y avalar esas producciones literarias. Esta instancia autoral, que puede ser ficticia, como es el caso de los heterónimos, al estilo Pessoa, personajes autor, como el que vamos a abordar en esta charla, en el caso de Vito Apshana, o también puede ser ocupada por varias personas o por una sola. Entonces, en ese sentido, todo escritor, sea indígena o de otro origen étnico, pues ocupa y construye esta instancia que es literaria. Sin embargo, la autoría indígena tiene algunas particularidades y es que no solo atiende a esta instancia de la autoría, sino que además se conjuga con unos especialistas de la palabra que son celosamente cultivados por medio de la oralidad culta de cada uno de sus pueblos. Entonces muchos de los escritores indígenas se autorreconocen, en el caso de los escritores, por ejemplo, guayú, como puxipu, como palabreros; en el caso de los escritores mapuche, por ejemplo, como huerquén, mensajeros. Y en ese sentido, esas autorrepresentaciones como especialistas de la palabra, de la oralidad culta, vienen a conjugarse con esta otra instancia que hace parte de la publicación de sus obras. Sin embargo, nos queda una parte del planteamiento de Wenun y es este de cómo no ser encasillados como etnopoetas. Y esto
si pensamos en algunas de las declaraciones que ha hecho a lo largo de estos años Guanun, es no ser encasillados como cuerpos que encarnan vivencias auténticamente indígenas y que por ello producen autoetnografías, folclore o producen algunos retratos de una vivencia auténticamente indígena destinados al consumo étnico tan de moda hoy en día con el turismo étnico a lo largo del mundo. Entonces, yo pues centro esta charla y he centrado algunas de mis investigaciones en pensar por qué y cómo los autores indígenas construyen una serie de mecanismos o estrategias que atienden a separar su cuerpo de escritor, que muchas veces es etnizado, folclorizado y reducido a estereotipos étnicos, y lo separan de esa instancia que es la autoría indígena, explicada con estas características complejas que he abordado ahora. Entonces, pienso que estas estrategias no solo son tendientes a esta separación, sino a la construcción de otra serie de cuerpos, de una serie de cuerpos desmarcados, que son en principio esta instancia de la autoría ficticia, siempre ficticia, y que se conjuga con otra serie de cuerpos como son los personajes, unos personajes que plantean identidades dinámicas, liminales, y en continua actualización, pero que responden a códigos culturales compartidos por el pueblo indígena al que pertenecen, en este caso al Wayuu, y se conjugan con otra serie de cuerpos textuales, y esos cuerpos textuales también son liminales, de ahí que muchos son prepublicaciones o publicaciones en la web o publicaciones regionales que permiten como impregnar este cuerpo textual de instancias como por ejemplo la construcción de biografías ficticias, pero también de algunas imágenes que vienen a criticar dinámicas internas y externas, pero también a retratar duras realidades. Entonces se trata de una serie de cuerpos que se plantean como incomibles al consumo étnico tan de moda hoy. En ese sentido, pues les traigo dos desmontajes de la identidad indígena, dos series de cuerpos en apariencia opuestos, y pues antes de presentárselos quiero contarles por qué los llamo desmontajes. Resulta que yo hablo de algunas series de cuerpos que plantean como montajes que en apariencia van a satisfacer ese consumo étnico, a encarnar algunos estereotipos, pero en el proceso de la recepción el lector ve demolidas sus expectativas étnicas y se encuentra con una serie de cuerpos y con una autoría y un escritor liminal, y con una posición desafiante frente a ese consumo identitario. Entonces yo planteo dos desmontajes. Uno que vendría a estudiarlo con la escritora Estercilia Simancas Puchayna, que planteó como una autoría bastante espectacular, frontal, desafiante y liminal. Estercilia Simancas es abogada y escritora, diseñadora, y es de origen afro-wayuu. Su padre es afrodescendiente, su madre es wayuu,
y Estercilia siempre se ha caracterizado por tener una autoría bastante controversial. Sus textos también son controversiales, plantean críticas internas a ciertas prácticas culturales wayú o a ciertas prácticas de corrupción por parte de algunos wayú, y también plantean críticas y demandas al gobierno de Colombia. Estas demandas a suplir demandas al ciudadano indígena, al ciudadano wayú en particular. Entonces es una autoría bastante desafiante, frontalmente liminal, y por otro lado planteó un desmontaje vedado que en apariencia no parece pues controvertir el consumo étnico, que es la tradicional y emblemática figura del heterónimo Vito Pshana, un personaje ficticio creado como pastor contrabandista. Este pastor contrabandista ha sido estudiado como fiel testimonio autobiográfico de lo que significa ser wayú. Entonces vamos a ver cómo en cada uno de ellos se da estas relaciones entre estas series de cuerpos que se plantean pues liminales. Entonces, por una parte está Estercilia Simanca, que usa la imagen del Irama, que se multiplica en esta serie de cuerpos que les mencionaba antes. Entonces, ¿por qué el Irama? El Irama en Wayuuneki significa venado. El venado en Estercilia se puede decir que es doblemente venado, porque es venado por ser una mujer que no pasó por el encierro, es decir, por este ritual de paso por el que pasan las niñas wayú cuando tienen la primera menstruación, y realizan un ritual de paso, de embellecimiento y de aprendizaje de lo que es ser la mujer wayú, una mujer protocolaria, una mujer que aprende el tejido y demás. Estercilia no pasó por este ritual y por ello es llamada mujer Irama. Las mujeres Irama son catalogadas como siervos eternamente infantiles y rebeldes. Entonces, de allí que Estercilia tome esta figura del Irama y la multiplique en sus personajes. Sin embargo, tiene la característica de que se separa de su obra, nunca es personaje de sus textos. Sin embargo, todos sus textos son Irama, todos sus textos y cuerpos son niños o mujeres que son desafiantes, eternamente infantiles, irónicos, que siempre están haciendo críticas, y entonces de allí que se hable de estos cuerpos Irama en toda su producción, a pesar de que no sea ella la que los encarne. Por otro lado, les decía que era doblemente Irama porque Estercilia Simanca Puchayna lleva en su apellido el Puchayna por línea de su abuelo. Sin embargo, ella es Pinayú, del clan Pinayú, por línea materna. Los wayú se dividen en clanes y se definen de modo matrilineal. Entonces, ella guarda esa línea matrilineal Pinayú en el cuerpo del Irama, que coloca en la portada de su libro Por los valles de la arena dorada. En el muslo del Irama, del venado que aparece en la portada, está el símbolo del clan. Por otro lado, tenemos la autoría de Vito Pshana. Vito Pshana pues se contrasta siempre con su autor. Entonces, Vito Pshana nace en medio del anonimato, un anonimato que dura a lo largo de 10 años, y este anonimato le permite en ese tiempo convertirse en el símbolo wayú por excelencia, el símbolo político
étnico y también tradicional de lo guayú como pastor, contrabandista y hablante de uno de los lugares más tradicionales de La Guajira, que es la Alta Guajira. Entonces, Vito Apshana, esta personalidad que se convierte en símbolo guayú porque entra a ser un emblema colectivo que es colocado en monumentos patrimoniales, también grafiteado a lo largo de las paredes, pero también estampado en algunas de las camisetas guayú a lo largo de este tiempo de anonimato. Llega a eclipsar a su escritor, que es el escritor Miguel Ángel López Hernández, cuando este sale del anonimato en el 2010, perdón, en el año 2000. Sin embargo, este eclipsamiento es amparado por el mismo escritor que juega de algún modo eh, a hacer pervivir a este heterónimo. Y esto lo logra porque muchos de los escritores indígenas tienen nombre étnico y nombre legal. En el caso de Vito Apshana es una instancia creada por el escritor para darle coherencia a este emblema colectivo que es Vito Apshana, una escritura que está avalada de algún modo con una escritura autobiográfica que en apariencia vive en un entorno tradicional de una ranchería guayú en la Alta Guajira, en el desierto guajiro, pero su escritor en cambio es un gestor cultural político que vive en ciudad, que es un escritor pues citadino hace muchos años. Entonces de ahí que no hubiera guardado la coherencia con su escritura. El desmontaje se realiza precisamente en esa escisión de esos dos cuerpos. Entonces, con esto quiero terminar mi charla. Les agradezco mucho por escucharme y espero que haya suscitado reflexiones y preguntas en ustedes. Muchas gracias.